Ahora sí. Bueno, a ver. ¿Qué decía? Cualquier cosa me interrumpen, las dos, así que no se preocupen y Dale. de que sea. Bueno, se desea implementar un sistema que permita modelar cultivos sembrados en diferentes lotes en un campo. Un cultivo posee un nombre. Bueno, acá ya me aparece algo, poner acá, un cultivo, y posee nombre, una lista de características, un rendimiento por metro cuadrado y un valor de mercado. Entonces acá podemos decir que son los atributos. Si lo queremos ver, eso sería la primera clase que nos aparece ahí, el cultivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ese no tendría que haber habido problema con ese hasta ahí. Por ahí, el rendimiento o el valor de mercado es la discusión si es un doble o es un entero. Y la lista de características, por cómo se escriben, es un array list de string. Bien. Dice, el campo se divide en parcelas que pueden dividirse en lotes y sublotes. Los cultivos pueden estar asignados a cualquier tipo de subdivisión. Campo, parcela, lote, sublote. ¿Qué me dijo esto? Todo esto que está acá, uy, me hizo la intro para decir que esto me está introduciendo el patrón composite. Exacto. ¿Sí? Me está diciendo que hay un elemento compuesto en muchos niveles y el cultivo, esto me lo da más en evidencia, puede estar en cualquiera. O sea que el cultivo sería el archivo del file system, para llevarlo al ejemplo file system siempre, y lote, sublote, parcela, campo sería la carpeta. Y yo ahí ya lo puedo pensar en mi estructura genérica de las dos clasecitas del composite. Tanto el campo como las parcelas, lotes o sublotes poseen un nombre y un propietario. Bien, ¿qué me dice? Y esto es importante, ya me dice que el campo, o como lo queramos llamar, tiene un lote, un nombre y un propietario. Sí. Son atributos, vamos a marcarlo de vuelta con el turquesa, o el celeste, ya me dice qué atributos tiene el compuesto del composite, el campo, vamos a decir por una forma. El rendimiento, y acá es lo importante, se calcula como, cada vez que me digan que se calcula como, es que yo lo voy a tener que implementar, la suma de los rendimientos esperados de los cultivos sembrados tanto en él como en subdivisiones. Acá me dice la forma, por acá, me dice el valor total del mercado se calcula, valor total del mercado se calcula como, de vuelta, me está diciendo cómo se hacen, con lo cual no tengo que tener ni un valor de mercado ni en el anterior un rendimiento. Se van a calcular cada vez que me los pidan. Y acá me dice la suma de los valores de mercado, venimos bien, de cada uno de sus elementos, igual que el anterior, menos, y acá me parece algo distinto, un 2% en concepto de retenciones por cada cultivo que contiene. Bien, ahí me está agregando algo distinto que vamos a tener que hacer. Ya, si nos aparece un 2%, ya a esta altura no vamos a poner un 2 en la cuenta. Ponemos un atributo que sea el descuento. Retención, por ejemplo. Claro, que es retención, llamémoslo en este caso. Sí, retención se llama. Bien, entonces cuando hacemos eso, en cualquier nivel de sus subdivisiones, perfecto. Algunos lotes especiales se les aplica un 4 o un 5 por cada cultivo que contiene. Listo, esto ya está, no hay que hacer nada. En el momento que nosotros pusimos un atributo que valga 4 o 5, simplemente cambiar el valor. Lo podríamos ver si me deja por acá. Formato del texto, esto lo podemos, es como que ya lo tenemos resuelto al poner la variable. En cualquier nivel de subdivisiones. En todos los casos, el porcentaje de su retención no puede superar el 35%. Bien, venimos de vuelta. Acá es otra cosa más que me pide, por eso lo voy a poner acá con este violetita. Y dice, en caso de hacerlo, se fija ese valor como tope. Básicamente, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo un porcentaje de retención que se multiplica por la cantidad de cultivos que tenga ese campo en cualquier nivel. Tengo 10 cultivos, 2% es un 20%. No Ahí supera también el se 30%. pone un atributo como Claro, máximo. hasta ahí yo pondría un máximo. Pero ¿qué me dice? Que este tope puede Debe ser el cambiar, mismo. con lo cual me lo está recontra reforzando que es un atributo, pero debe ser el mismo para todos los lotes. ¿Qué significa que sea el mismo? Me está diciendo básicamente que tiene que ser un atributo de la clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los lotes tienen que tener el mismo valor. Claro. Entonces, si yo pongo, volvemos a algo simple, yo pongo la clase persona y le pongo un atributo nombre, ¿qué significa? Que cada objeto
tiene su propio nombre. Si yo a ese atributo nombre le pusiera static, lo diría que es una variable de clase, todas las personas van a tener el mismo nombre. Yo le cambio el nombre y se la cambio para todos. Entonces, esto lo que me está diciendo acá, static. Eso es lo que me está diciendo, que es un atributo de clase. Bien. Igual ahora lo repasamos cuando lo vamos a implementar. Voy a hacerla al revés de lo que hacíamos siempre, voy a hacer una leída entera, como para ir viendo qué cosas me sirven y qué cosas no. Lo podemos hacer hasta acá, antes de incorporar. ¿Qué me dice? Implementar los servicios que permitan obtener el nombre y cultivo de un campo, parcela, lote, sublote. Bien, nombre. El valor total, bien, valor total. Cantidad total de cultivos dentro de un campo, parcela, lote, sublote, bien. Que lo iba a necesitar yo acá. O dice por cada cultivo que contiene. O sea, lo iba a tener que hacer cantidad. El cultivo de mayor valor dentro de un campo, ese es algo nuevo, que justo lo habíamos practicado, si no me equivoco. Y Sí, una copia del cultivo campo que contenga únicamente, que solamente queden algunos elementos. Entonces, más o menos tenemos la idea del pantallazo general. ¿Qué vamos a tener? Vamos a agregar acá una new clase, elemento campo. Y bien, el elemento campo, ¿qué me agrega? Y bueno, si yo miro, y vuelvo para acá, ¿qué atributos va a tener? Y fíjense que el cultivo decía nombre, lista de características, rendimiento y valor, y el compuesto, el campo, tiene, por acá decía un nombre, un propietario, un rendimiento que se calcula, un valor que se calcula, con lo cual me dice, no tengo atributos en común, tengo solamente el nombre. solo el nombre, claro. Entonces vengo acá, pongo string nombre, private. Ustedes me pueden poner acá, get y set, yo lo puedo hacer. Te hago una pregunta ahí, capaz que lo vas a explicar después. Con respecto al get nombre ahí, si una de las cosas que me pide que implementen en los servicios es obtener el nombre y dice de cultivo, campo, parcela, o sea que yo le voy a pedir el nombre a cualquier elemento que tenga. Exacto. Yo puedo hacer directamente, implemento el get nombre ahí y de esa manera estoy obteniéndolo porque es un atributo de los dos. Exactamente. Por ejemplo, bueno, acá me falta constructor, ¿no? Pero bueno, lo voy a Uh-huh. agregar. Hasta acá hicimos solamente con el nombre. Esto, cualquier elemento tendría el nombre, pero ahora, por ejemplo, cuando hacemos... cuando decimos, bueno, acá tengo el constructor con el nombre. Ahora decía, agarremos el siguiente servicio, ya hicimos este. Si todo el Claro, examen fuera esto, no me hace falta distinguir entre un tipo y el otro, porque no había diferencia. claro, sí. Vamos a agregarle los atributos a los otros solamente. Entonces decir, bueno, de elemento campo, new class, vamos a poner cultivo, que hereda de elemento campo. Sí. ¿Qué le agrego? Bueno, ¿cómo? Fíjense que acá ya me agrega el constructor que le sube con supernombre. ¿Sí? El string nombre y hace supernombre, por acá no le debe gustar porque todavía no grabé todo. Ahí grabé, ya no hay problema. Vuelvo al enunciado y me fijo, bueno, ¿qué tiene el cultivo? El cultivo tiene un Rendimiento. nombre que ya está, lo puse arriba, no lo tengo que repetir, la lista de características, rendimiento y valor de mercado. Entonces yo acá le podría poner un string, un array list De características, string, o sea, string con no va a ser el características. import, que me da el import, string, claro, características, un doble, por decir, doble rendimiento, y por acá un doble valor, que sería el valor de mercado. ¿Qué me ocurre ahora? Como constructor tengo esto, yo le podría pasar un doble valor y un doble rendimiento. El array list, acuérdense, no lo paso, entonces digo ahora, rendimiento igual rend, valor igual val, inicializo características, se Igual vuelve new array list. Y acá le ponemos de string. Inicializo los dos.
Acá yo podría agregar ya el get y el set de todos estos atributos. ¿Sí? Acá podremos hacer generar getter y setter, que ustedes me lo ponen acá. Get y set, y me alcanza. Get y set. Claro, Acuérdense. en el cultivo, está bien. En el cultivo sí, porque te devuelves. Claro, porque los tengo. De este, Claro. no hacer get y set, hacer add, como mucho. Después lo otro vemos si nos hace falta un remove. Si no me lo pide, no me complico la vida. Pero bueno, como es string, no hay problema, puedo hacer un remove. Getter y setter yo los puedo generar automáticamente. Getter y setter. Y genera automáticamente del rendimiento del valor. Haciendo los atributos nada más. Todavía no nos complicamos con nada, simplemente estamos otra forma distinta de encararlo. Encaro la abstracta, pongo un atributo en común, y las concretas, que las otras dos, todavía ni siquiera es abstracta. Y acá podría ser un public void add característica string cc, bueno, cc. Y acá lo que yo puedo decir es directamente, por las dudas, si quiero, si no la contiene, características, acuérdense que es un array list, punto, tiene un método contains, cc, eso utiliza, usa equals del tipo, vamos a ponerlo así, del array list. En este caso, ¿de qué sería? De string. Como el equal de string ya está, no tengo que hacer nada, puedo decir características. No, si yo hubiera hecho de otra cosa, de personas o algo por el estilo, lo más probable es que tenga que hacer el equals en esa clase que yo quiero hacer. Pero acá, como no tengo nada, agrego esa característica. Y si no, no la agrego. Hasta ahí tengo los atributos que hemos reconocido, con lo cual de acá ya puedo volver acá, ya tachamos todos los atributos de este, y ahora del campo me quedaba que tenía un propietario también. Después no se usaba para nada, pero vamos a agregarlo, vamos a ponerle campo, o lote si quiere, bueno, ponemos campo, elemento campo, y tiene un string, creo que no les puse previa a todos los demás. Creo que no. Propietario. ¿Sí? Entonces, cuando hago el constructor, recibiría un string P, el nombre lo recibe y lo pasa al padre para inicializar el nombre, y acá puedo decir propietario, para que yo soy propietario, se vuelve P. ¿Qué otro atributo? Bueno, y acá le podría hacer el get y el set de propietario. Sí. ¿Qué otro atributo tiene que está y no está tan explícito? El campo. ¿Qué más tenía el campo? Ahí está, muy complicado. Hay algo que me dice que El tiene. porcentaje del descuento. El porcentaje, está acá. 2%. El de retenciones. Bien, y el tope también. Y la retención máxima. Y hay uno más que nos falta. Y te falta poner una array list de elementos. Claro, me dice que tiene, que se divide en parcelas, lotes, sublotes, puede tener cultivos, ¿sí? Claro. No me dice, tiene una lista de elementos, lotes, cultivos o cultivos. Me dice que se divide, que tiene, que contiene, me habla de sus elementos, me dice que se calcula, entonces lo que nos va a quedar es, voy a poner por acá, private array list, en este caso va a ser de elemento campo, porque puede ser cualquiera, vamos a llamarlo elementos, y al mismo tiempo me dijeron private doble retención, como dijo Joselina. ¿Es Joselina o Joselina? ¿Cómo sería? Joselina. Joselina, ahí está. Porque yo soy de nombrar horrible todos los nombres, los apellidos, entonces. Detalle. El tope, vamos a hacerlo acá, es private static. Sí, es estático, el otro no, porque cambia. Tope. Y acá lo inicializo. Vamos a poner que es 35. ¿Por qué? Porque si yo lo inicializo en el constructor, cada vez que cree un objeto se va a pisar el valor que tenía el tope. Todo lo que sea static
se inicializa, acá se inicializa. Bien. ¿Sí? ¿Qué podría pasar? Y bueno, lo único que le puedo pasar ahora, una string, un doble, ret, que es la retención, y decir retención igual ret, retención igual ret, ajá, y coma, ahí está, y inicializar elementos se vuelve new array list, inicializo de elementos campos. ¿Qué me queda? Obviamente, como tengo dos atributos, yo podría cambiar, entonces puedo hacer el get y el set de la retención, y ahí ya tengo el 4, el 5, el 2, el 10, lo que quiera el usuario. Pero ya cubrí todos los ejemplos que me mencionaba. Haciendo ese atributo, todos los ejemplos que me mencionaba o me pedía el enunciado. Y fíjense que el tope le muestra una S ahí chiquitita. Entonces, ¿qué me queda? El tope, acá, fíjense que acá lo voy a marcar, son métodos estáticos. ¿Qué significa eso? Que al ser estático, yo en cualquier lugar de mi código podría poner campo.set tope 40. Y ahí aumento el tope sin necesidad de tener un objeto. Con la clase ya lo puedo llamar. Que era lo que hacíamos nosotros cuando hacemos, por ejemplo, mat.random, por ejemplo, estamos ejecutando un método estático. ¿Sí? Si yo vengo acá, van a ver que el código es public static doble random. Porque lo llamo con la clase, no necesito una instancia. ¿Sí? Yo directamente lo hago así, ya tengo el tope, tengo el get y el set de las retenciones. Tengo más o menos todos los atributos, me faltaría hacer un public doble add elemento, vamos a poner elemento, acuérdense de esto, campo ese, y acá no nos compliquemos, si no me dice no se pueden repetir, elementos.add ese. Nunca me preocupo si elementos es null, porque como elementos lo controlo yo sé que cuando se cree el objeto se va a crear ese array list. Y nadie lo puede borrar si no soy yo. Entonces ya sé que está inicializado, ya sé que es distinto de null, y ya sé que lo único que tiene es lo que yo agrego. Por eso es el encapsulamiento tan importante, porque me olvido de controlar cosas porque yo estoy haciéndolo con cuidado. Entonces acá hicimos los atributos, que no le gustó acá. Porque puse doble, void. Ahí está, era raro. Bien, hasta ahí hicimos los elementos. Ahora cuando volvemos al enunciado, no hicimos esto todavía, porque lo vamos a hacer acá. El nombre de un cultivo, parcela, lote, sublote. Ya está hecho. ¿Sí? Ya lo hicimos, ¿por qué? Porque al poner el nombre arriba, a cualquiera de los dos le puedo pedir un nombre. Ya todos tienen el get nombre. El valor total de un cultivo, campo, parcela, lote. ¿Qué pasa? Como yo le tengo que pedir lo mismo a cualquiera, vamos a marcarlo por acá, vamos a hacer este. ¿Qué significa? Que vengo acá y digo, bueno, arranco. Ahí está, Rocío. Arranco en el elemento campo y digo, bueno, le agrego un método. Claro. Public doble get valor total, que era lo que me decía, pero ¿qué me pasa acá arriba? No sé cómo implementarlo, porque se hace una forma en el campo y otra en el lote. Entonces, como no lo sé implementar, en este momento es donde digo que el método es abstracto, doble get valor total, y la clase es abstracta. Entonces ahí tengo mi primer método abstracto. Entonces, en esta forma de hacer el ejercicio, ¿qué pasa? Tengo el método abstracto getValorTotal. Bueno, vamos a hacerlo en la clase cultivo, que era la simple. ¿Ven que ya tiene error acá? Cuando lo voy a hacer cultivo, el get doble getValorTotal en realidad va a ser devolver el valor. ¿Qué pasó? Como yo le puse el atributo valor en vez de ponerle valor total, me quedó este método acá medio raro. Pero en realidad lo que yo voy a tener que hacer es esto. Devolver el valor es devolver el valor que tenía el campo. Es un valor. E incluso podría borrar este getValor porque tengo dos métodos que no tendrían sentido. Pero bueno, es simplemente devolver el valor. Si me quedan los dos métodos no afecta. Si le dejaron el get y el set al valor y después me agregaron el getValorTotal, no hay problema. ¿Sí?
sí tiene que ser el mismo que pusieron en la clase abstracta. Claro. Yo creo que le puse get valor directamente. Está bien, está perfecto, get valor. Yo le puse get valor total a propósito para generar ese conflicto. Claro, ¿Qué sí, me sí, queda ahora? En el campo tengo que hacer el get valor. Entonces, Windows B. Acá, pública abstract doble get valor, lo tengo que implementar en el campo, que es nuestra clase compuesta. Rocío, cualquier cosa me decís, me preguntás, estamos resolviendo, que arrancamos, le pusimos los atributos a cada elemento y empezamos con los métodos un poquito más complejos. ¿Qué más me dice? Dale, Lisa. Acá me dice el valor, y acá tengo que ver, en el campo me dice el valor total del mercado se calcula como la suma de los valores del mercado de cada uno de sus elementos. Empiezo con eso, porque después dice menos un, bueno, ¿cómo hago la suma? Y bueno, ese es fácil, o debiera ser fácil al inicio, digo doble. Claro, ponele que la suma salió, la fórmula todavía no la puedo sacar, imagínate cómo estoy. Bien, vamos ahí, doble suma. Sí. Siempre lo que tienen que hacer es dividir por partes. For int i igual a 0, puede ser el i de antes, i menor que elementos.size, así lo hacemos despacito. Este como que es más largo, pero es más despacito para hacerlo. I más más. Vamos a recorrer cada uno. Agarro el elemento campo ese que esté en la posición i, elementos.getI, Sí. y a ese elemento le voy a pedir su valor total. Entonces, ¿qué digo? Suma se vuelve suma más ese punto get valor total. Y ahí lo tengo, la primera parte. Ahí tengo la suma de todos en suma. Pero cuando seguimos leyendo me dice que menos un 2% en contal de retenciones por cada cultivo que contiene, en cualquier nivel de sus divisiones. Entonces, lo que tienen que hacer, que es parte de programación 1 cuando vienen esto, es sacarse el problema de encima. ¿Tenemos el descuento? Tenemos. Entonces, simple debería ser menos, decía, el descuento, vamos a llamarlo así, doble valor descuento, me dice que es el 2% que nosotros llamamos retención, por la cantidad de cultivos. Y no sé cómo es, vamos a hacer que haya un método, dis.cantidad cultivos. Me dice la cantidad de cultivos que hay. No sé cómo se va a hacer, no tengo ni idea de nada, yo sé que va a tener que ser un método public int get cantidad, cantidad de cultivos. Lo llamé. Entonces, asumimos que ya existe. Cantidad cultivos. Y no complejizamos este ejercicio. Return 0 por ahora. Todavía no sé cómo hacerlo. Entonces, si ese método funciona, yo acá tengo la cantidad de cultivos por la retención, que es esto que hicimos acá, 2% por la cantidad de cultivos. Pero después me dice, en todos los casos, el porcentaje no puede superar al tope. El porcentaje de descuento, que es el 2% por la cantidad, o el 4 o el 5, el que me ponga el valor. En caso de hacerlo, se fija el tope. Entonces, bueno, antes de descontar o restar, voy a tener que agarrar y decir, no, si el valor de, fíjense cómo queda más, al ir, no preocuparse por cada puntual, sino digo, bueno, si el valor de descuento es mayor que, y justo le llamamos tope, que es mayor que el tope, decimos que el valor de descuento en realidad va a ser el tope. Entonces decimos valor de descuento se vuelve tope. ¿Qué significa? Que si yo hice 2 por 20 me daba 40, ¿40 es mayor que 35? Sí. Entonces uso como descuento 35. 35. Si tenía 10, 2 por 10 me da 20, no es, entonces en valor de descuento me queda 20. ¿Y después qué tengo que devolver? Return, y acá digo, la suma menos la suma por valor de descuento, que es el que hicimos recién, y en este caso le pongo dividido 100, ¿por qué? Porque tomamos 35. Entonces yo quiero que el 35% debería ser 0,35. Por eso lo divido en 100. El divido 100 es porque tomamos 35 y no 0,35. El valor de que queremos hacer.
¿Se entiende hasta ahí? Otra forma de hacer esto es sacar factor común, y esto es igual a 1 menos el valor de descuento sobre 100, y lo multiplican. Esto es lo mismo. Si yo hago Ahí distributivas, si hago distributiva de la suma, me queda suma multiplicando los dos. sí, sí. Pero bueno, eso como lo ve, yo siempre lo dejo así porque es más claro que el 1 menos. El 1 menos parece magia. Pero bueno, ¿se entiende hasta ahí este método? Respecto ahí del sobre 100 que pones, Sí. nosotros el tope lo pusimos estático arriba y lo inicializamos arriba. En Si 35. yo le pongo 0.35, yo porque lo tengo hecho a la par, estoy corrigiendo las cosas. Sí. Si yo le pongo como 0.35, automáticamente saco el dividido 100, ya está. Exacto, no Porque le sacás el presente dividido 100 si le 0 y pusiste 0. Exactamente. Hola, Agustín. Hola. Si le sacás le pones 0.35, no le pones dividido 100. Genial. Listo, listo. Bien. Fíjense que nos quedó cantidad de cultivos para hacer. Sí. Bien. Pero la idea cuál es, cuando ustedes empiecen a leer el enunciado, vayan haciéndolo en partes, no intenten hacerlo todo. Dice, no, me dice que acá, bueno, esto, menos un 2% por la cantidad que contiene. ¿Cómo lo sé? No sé, pero un método que me lo haga. Y ya tengo hecho eso. Y después hago la parte del tope. El método es el que viene acá abajo, ¿ven? Que se lo hacemos a propósito para que lo tengan que hacer. Claro. Había que hacer una cantidad de cultivos, que es el que viene acá. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de cultivos, si yo lo intento hacer en la clase compuesto primero, arranco con un int y o suma igual a 0. Voy a hacer un for parecido a esto de nuevo. Y acá hay un error que es tentador, es decir, acá quería cerrar, return suma sería. Es decir, suma se vuelve suma más 1. ¿Por qué? Porque conté un elemento. Pero hasta ahí yo estaría contando el size de ese array list. Si el elemento que yo tengo adentro de mi campo es otro campo, un lote, una subdivisión, no estoy contando los 10 cultivos que puede tener, estoy contando uno, porque estoy contando el lote. Entonces yo tengo que pedirle a ese elemento, ese punto, dame la cantidad de cultivos que tenés, que no me va a aparecer acá, me va a dar error porque todavía no lo subimos arriba. Y esto me tiene que forzar, siempre acuérdense de eso, normalmente en el composite, por eso es el patrón, cuando hago cantidad de cultivos en la clase compuesta, utiliza en algún lugar la cantidad de cultivos adentro, porque él lo suma. ¿Eso qué me obliga? A venir a elemento campo y hacer por acá un método que sea public abstract int, no me sirve casi nada, sí, bueno, algo me sirve, public abstract int, cantidad de cultivos. Como ahora lo subí arriba, automáticamente no tengo error en el campo, desaparece el error de acá, pero me aparece en cultivo porque yo tendría que hacer un Ese mismo public método. int cantidad cultivos y acá le digo cuánto es, él vale 1, return 1, porque él vale uno solo. Y ahí ya lo tengo automáticamente resuelto. En el campo, en el cultivo y en el elemento campo. Hicimos ahí la tercera parte y ya no funciona el valor que tenemos acá. ¿Estamos con este? Sí, ahí yo sí por lo menos. Ahí me quedo Bien, después me dice, el cultivo de mayor valor dentro de un campo, lote, sublote. Como le puedo pedir de vuelta, siguiendo la misma idea, como se le puede pedir a los dos de abajo, al campo o al cultivo, al compuesto o al simple, lo voy a tener que poner arriba. ¿Y qué me dice? Que me devuelva el cultivo. Entonces vamos a hacerlo así, public abstract cultivo get cultivo mayor o más caro, por decir algo. Lo pongo abstracto, en el momento que grabo automáticamente tengo que implementarlo en las dos clases de abajo. Voy a cultivo, que es la más fácil, y si a un cultivo yo le pregunto, ¿cuál es tu cultivo más caro? Y bueno, es él. Me devuelve this, claro. This. No hay que hacer nada, porque él es el cultivo más caro de él. No hay más vuelta. Entonces ya lo tengo resuelto. Ahora, cuando yo hago en el campo, ahora sí tengo que hacer un poquito más complejo.
cultivo más caro, devuelve un cultivo, eso es importante. Entonces van a ver que la estructura es muy parecida a los ejercicios que venimos haciendo. Acá digo doble suma, es lo que devuelvo, la suma. Acá, ¿qué voy a devolver? Un cultivo, el más caro. ¿Sí? Porque tengo que devolver un cultivo. ¿Y cuál es inicialmente? Y no tengo ninguno, no puedo ponerlo en cero, lo pongo en null. Entonces, agarro de vuelta el mismo for que veníamos haciendo antes, voy a recorrer cada uno de los elementos, tengo el elemento EC, el que estaba en la posición 0, el 1, el 2, el 3, y yo tendría que ver si ese cultivo es más caro que el que yo tengo. Pero acá hay un problema. Ese es elemento campo, no es un cultivo. ¿Ven que es un elemento campo lo que me devuelve el elemento get? Sí. Entonces, no tengo un cultivo, pero a ese elemento campo yo le puedo pedir que me dé un cultivo. Entonces, si es un cultivo solo, out, vamos a llamarlo. Y le digo, ese punto, che, dame get cultivo más caro. Y fíjense que ahí se vuelve a cumplir lo que yo les decía. Para el más caro del compuesto, utiliza el más caro de los elementos. Para el total, utiliza el total de los elementos. Para el cantidad de los cultivos. Obtengo el más caro. ¿Cómo sé si es el que me tengo que dar? Y ahora pregunto, si más caro es igual a null, ya está. Me quedaría con ese. Se digo, más caro es igual a aux. ¿Sí? O, y acá me aparezco lo, ¿qué me puede pasar? Que aux.get valor total sea mayor que el que yo consideraba más caro hasta el momento. Punto get valor total. Entonces, si eso ocurre, ¿qué significa? Que el que acabo de obtener recién es más caro del que yo tenía como el más caro. ¿Sí? Es como que yo voy apartando, yo agarro algo y lo voy apartando. Este es el más caro, digo. Bueno, cuando aparece otro, controlo para saber si ese nuevo que está en aux me sirve, es más caro o no. Si es más caro, lo guardo como el nuevo más caro. ¿Se entiende la idea hasta ahí? Sí, más o menos. Vamos de vuelta. Me perdí un Vamos a poquito. poner así. Vamos a hacerlo Hasta así. o sea, me trabé en el if. Hasta la parte de cultivo y pedirle cuál es el cultivo más caro, sí. Bien. Entonces, ¿qué ocurre en el if? Acá yo sería, vamos a hacer, por ejemplo, yo tengo un campo que tiene un campo que tiene, vamos a ponerle así, más chiquitos, ¿no? Dos cultivos. Acá cultivos, y acá te vamos a poner otro campo con un cultivo. Y vamos a ponerle por acá, estos son los que tienen valor, vamos a ponerle así más fácil de entender, un valor de 3, a este le voy a poner 1, 2, bueno, no importa. Tenía, El que salió. sí, voy a tener que prenderme la luz porque yo no estoy viendo acá. Ahí va. Control Z. Ahí está. 2. A este le vamos a poner un poquito más arriba. 4. Este le vamos a poner 1. Y a este le vamos a poner 6. Va a ser más caro a todos. ¿Sí? Vamos a poner así que este tiene estos 3 elementos. Son elementos, acuérdense, elemento campo. Este tiene este. Y este tiene estos 3. ¿Sí? A este yo le digo, dame el más caro. O sea, le digo get, ¿cómo lo llamamos? A ver. Le digo get cultivo más caro. Acá le digo get cultivo más caro. Un poquito más chiquito. No quiso cambiarlo. Get cultivo más caro en 12. ¿Sí? Le pido el cultivo más caro. Como él es un elemento compuesto, ¿qué hace? Viene hasta acá, llega acá, dice más caro es null. Entonces fíjense que él se crea un auxiliar por acá, una variable auxiliar que se llama más caro, que es null al inicio. Entonces, ¿qué hace?
al primero de sus elementos, que es este, le dice dame el más caro. Bien. Pasa de vuelta lo mismo, le dice get cultivo más caro, este se crea una variable más caro, que también es null, y lo guarda. Este le pide al primero dame el más caro. Fíjense que entra acá, dice al primero dame el más caro. Claro. Como es un cultivo, se devuelve él, dice 3. Entonces ahora él pregunta, ¿el más caro es igual a null? Sí. Fíjense que acá es más caro, es null. Bien. Inicialmente. Entonces, ¿qué dice? El más caro se vuelve aux. Básicamente lo que hizo esto es borrar que sea null y decir que el más caro ahora apunta, acuérdense que todo apunta acá, al 2. Al 3. Al 3, sí, que es el primero. Al 3, que este está ahí. Entonces, viene al segundo, viene, vuelve acá, le dice dame el más caro, este se devuelve él, que es el 2, viene al if y pregunta, ¿es más caro? No, no se cumple este lado del OR. Entonces va al siguiente. Dice, che aux, que es el 2. ¿Qué valor tenés? 2. El más caro mío, ¿qué valor tiene? Recorre el puntero y dice 3. Ah, no. No cambió nada, no se cumple el if, no entro. El más caro sigue siendo el 3. Vengo al siguiente, le pide el más caro, devuelve el 4. De nuevo viene acá, aux está apuntando al 4 y el más caro al 3. Entonces, ¿más caro es igual a null? No. Viene la otra parte, acuérdense que es un OR. Si el primero es falso, va a mirar el segundo. Y ahora dice, a ver, aux, ¿cuánto vale? 4. ¿Y el más caro cuánto vale? 3. Ah, entonces el más caro es el otro ahora. El más caro se vuelve aux. El más caro, en vez de apuntar al 3, apunta al 4. Termina la ejecución y lo que nos falta acá es, una vez que termina el for, decir return más caro. Devolver el más caro. ¿A quién se lo devolvió el más caro? A este de acá, con lo cual este borra su null, no apunta más, y el más caro ahora apunta a este 4 también. Esta variable, como deja de existir, el programa termina, todo esto desaparece después, ¿no? Claro. Eso, el mismo coso lo va haciendo, lo va borrando. Pero este apunta al 4. Viene en esa ejecución, le pide el segundo. ¿El segundo quién es? El 1. Y dice el 1, viene para acá, lo devuelve. Compara, ¿el más caro es null? No, ya no es más null. El más aux, get valor, ¿cuánto vale? 1. ¿1 es mayor que 4? No. Entonces no se cumple el if, sigue. Va al siguiente, le pide el más caro, es el único, con lo cual va a ser lo mismo, es null, lo guarda, hace el for, entra acá, entra al for. Hay un solo elemento, que es el del 6. ¿Es igual a null? Sí, es 6. ¿Hay más? No. ¿Qué devuelve? El del 6 directamente. Y ahora compara el 6 contra el más caro. Como el más caro es 6, termina y este más caro apunta ahora al valor 6. Como no hay más, devuelve y se quedó con el más caro, que es el 6. ¿Sí? Como que con ese entra. El truco está en, o lo difícil de todo esto es cómo se entra a recorrer la estructura. Yo cada vez que me paro, se empieza a ejecutar de vuelta en el algoritmo, pero en otro objeto. Y eso me hace que me vaya cambiando la solución y se vaya armando una forma de verlos de atrás, de esta parte, se va armando una solución intermedia, se devuelve. Y este arma una intermedia y lo devuelve. Y todos van armando y se empieza a construir la solución. Eso es lo que hace el patrón composite. Empieza a construir en el compuesto. ¿Se entendió ahora más o menos? Sí, ahora sí. Pues. Y tenemos ahí el más caro. Ya no hay más nada que hacer ahí, ya está hecho más caro. ¿Qué nos aparece? Tenemos hecho este. Copia. Y me dice así. Una copia de un cultivo, campo, parcela, lote, sublote, que contenga únicamente los cultivos cuya lista de características incluya tal. Los cultivos cuyo valor de mercado sea superior a tanto. Los cultivos cuyo rendimiento sea mayor que 190. Combinaciones lógicas de los filtros anteriores. Ya directamente le pusimos la palabra filtro, no se pueden quejar. Si un lote queda vacío, sin cultivos o sin sublotes con cultivos, luego de aplicar los filtros no se incluye en la copia. ¿Sí? Es importante preservar en la copia la división de parcelas, lotes y sublotes. A ver, ¿qué me tiene que devolver una copia? Yo a cualquier elemento de campo le puedo pedir una copia.
¿Qué me tiene que No, un devolver? ¿Qué elemento tipo? campo te tiene que devolver. Exacto, en un elemento campo. Porque puede ser Get cualquier cosa. copia. Bien. Entonces le digo abstract. Elemento get copia y le pongo acá un filtro, ya que lo llamo filtro, FF. Sí. Ese es mi método que tengo que resolver. Filtro no lo tengo, por acá pongo new class, filtro. Así no molesta a él, de nada. Listo, ya está creado el filtro. No le pongo método ni nada todavía, vamos a ver cómo lo hacemos. Cultivo, me dice get copia. Public, elemento campo, get copia, filtro, FF. Bien. Primer parte, si yo voy a devolver un campo, un elemento campo, no voy a crear una array list acá como hago con las búsquedas. Voy a crear un elemento campo, que es el que devuelvo. Pero ¿qué elemento campo debería crear? Una copia igual a mí. Entonces yo lo que voy a tener que decir primero es preguntar. Si yo cumplo con el filtro, exacto, cumplo con la condición, entonces es decir, yo acá digo, no voy a olvidar la llave porque vamos a necesitar una llave acá. Si yo cumplo, si yo cumplo, ¿qué voy a hacer? Creo la copia. ¿Cómo es crear una copia? Y voy a decir cultivo, copia, se vuelve new cultivo, y fíjense que el constructor lo hicimos. ¿Y qué recibía? El nombre, un valor y un rendimiento. Entonces yo puedo decir this get nombre, coma, valor, coma, rendimiento, que son los variables. Hasta ahí vengo bárbaro. ¿Qué me falta copiar? El array list de características que no estaban en el constructor. Entonces digo, for cada string SS dentro de características que yo tenía, agarro y digo, copia, se vuelve, copia, punto, add característica SS, le agrego. Termino eso y digo, return null. Perdón, return copia. Se me está adelantando. Devuelvo la copia. Si no cumple, es decir, que él ya no cumple, no tengo que devolver nada. Nada en objetos es null. Devuelvo null. ¿Ah? La copia del simple. El simple es más fácil porque es o yo o nada. Una copia mía o nada. No tengo que devolver this. O una copia mía o nada. ¿Vamos? Sí. ¿El resto? ¿Sí? Bien. Tengo la copia. Fíjense que acá me dice un cumple. Después vamos a ver qué le pasó al cumple. Pero por ahora sería un public abstract boolean cumple y recibe un, en este caso fíjense que le estoy dando un cultivo CC. Fíjense cómo empiezo a construir a partir que lo hago. Como es abstracto, es abstracta la clase. Listo, tengo un cultivo, tengo 8S, si grabo todo, desapareció el cultivo, me queda el de campo. De nuevo, public elemento campo, get copia, y recibo un filtro FF. Bien. Punto 1, no crear un array list. Tampoco puedo, una cosa común que hace muchas veces, hice en elemento campo, se vuelve new elemento campo. Y le paso this.get nombre. ¿Qué pasa acá? Me tira un error. ¿Por qué? Porque elemento campo es abstracto, no puedo crear una copia. Entonces, si yo tengo que devolver, voy a devolver algo de elemento campo. ¿Yo qué soy? Yo estoy parado en el campo. Entonces yo puedo decir campo, copia, se vuelve new campo. Y acá de vuelta le paso, fíjense que teníamos el nombre del propietario y la retención, con lo cual digo this.getNombre, coma, propietario, que era el atributo que tenía, coma, retención. Hasta ahí lo creé al campo, pero es como decir, es una copia vacía, sin sentido. ¿Por qué? Porque no tiene nada dentro todavía. Entonces yo ahora empiezo a decir, bueno, vamos a agarrar de vuelta lo mismo, y fíjense que la idea siempre es igual. Digo, bueno, voy a recorrer cada uno de esos elementos, agarro el que está en la posición I,
y digo elemento campo, vamos a ponerle subcopia o copia interior, le pido a ese elemento que pertenecía al campo original que me dé la copia. Se vuelve s.getCopia y le paso el filtro. De nuevo se me cumple que para el getCopia utiliza el getCopia. Ahora, ¿qué pasa? Algo rápido sería decir copia.add elemento y le paso el C. Pero si yo hago eso, puede ser que esté agregando un null, porque acuérdense que cuando hicimos cultivo devolvía o el cultivo o null. Entonces, antes de hacer eso, yo digo, bueno, si copia interior es distinto de null, es decir, que algo me pusieron ahí, voy a hacer acá copia. Claro, ahora sí agrego. Copia, vamos a ponerle copia campo, así se ve bien clarito. A la copia campo, punto, le agrego el elemento copia interior. ¿Sí? Y ya está, ahí lo agregué. Cuando llego hasta acá, lo ideal, ya tengo todo hecho, si no, no hago nada, y digo return copia. Pero ¿qué me puede pasar? Copia campo. Que haya quedado vacío. ¿Sí? Porque por ahí no le agregué nunca nada, porque todos eran null, con lo cual nunca se agregó nada. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos un booleano, boolean agregó, se vuelve falso, y donde agregue el primero, digo agregó, se vuelve true. Exacto. Y ahora pregunto. Está bien, claro. Queda dentro del if, entonces para asegurarte que cambie, solo si puede agregar algo. Solo si agregó algo. Si no agregó, o sea, si agregó algo, lo devuelvo. Si no agregó nada, digo return null de vuelta. Y este también puede volver null. Y listo, ya tenemos hecho la copia. Bien. ¿Vamos ahí? Sí. ¿Cómo habías hecho este? No, yo lo hice mal, yo sé que está mal. Yo el sábado a la noche después de rendir me pasaban los métodos por la cabeza. No importa, más enojada terminé. Siempre, a ver, ¿qué tienen que ver? Siempre es importante, en cualquier examen que sea. Cuando hacen la clase compuesta, en el composite, en el que ya se dieron cuenta de la estructura, porque creo que la mayoría se dio cuenta de la estructura, digo, bueno, si hago el elemento cantidad de cultivos es un entero, arranco un entero con 0 y algo tengo que hacer. Y normalmente cantidad de cultivos, cantidad de cultivos. Valor total es la suma de valores totales. Después venía toda la fórmula que era complicada, que la hicimos por partes. Pero creo un doble, creo el doble suma y hago algo. El cultivo, creo un cultivo, que lo arranco en null, porque 0 no puedo, y lo devuelvo preguntando el cultivo más caro. El copia, creo algo que es de este tipo. Acuérdense que campo es un elemento campo. ¿Lo arranco con qué? Y con un cascarón, con algo vacío, y lo voy llevando. Y voy a usar el getCopia de vuelta acá adentro. Esa es la estructura básica del composite. Siempre delega y va sumando a la solución. ¿Estamos acá con este? ¿Te puedo hacer una pregunta ahí del getCopia? Sí. Cuando vos generás el nuevo campo, que es en tu caso, y le pasás el get nombre, propietario y retención, el que era tope no se pasa porque es estático. Es estático, claro. Entonces no se pasa nunca. No se pasa nunca, porque está en la clase él. Claro. Si alguien lo quiere cambiar, lo cambia en la clase, no se genera la copia. Es el mismo valor para todo. Si yo hago una copia, sigue estando ese valor. Perfecto. Bien. Entonces, si más o menos estamos, volvemos para acá, hicimos este. Ahora, ¿qué nos queda? A lo último nos dice, incorporar a la solución los siguientes elementos. Lotes privados. Pertenecen a los productores exclusivos. Estos lotes, además de tener un nombre, un propietario y contener cultivo, parcela, lotes, tienen la particularidad que no permiten la creación de copias en su contenido. Cuando le pido una copia, no me lo va a dejar. Entonces, ¿qué significa? ¿Es un lote? Sí, es un lote. Entonces, ¿qué es? Es un campo para nosotros. Como es acuerde que es la herencia. Entonces digo, bueno, creo una clase nueva, vamos a llamarle lote privado, ¿no? Lote especial, le había puesto yo, creo que dice. Lote especial. Lote privado. Lote privado. Bueno. Que hereda de campo,
¿Por qué? Porque tenía todo lo de campo, era todo. ¿Sí? Hasta acá sería igual, fíjense que me agrega el constructor, todo lo mismo, todo bonito, pero tiene que hacer algo distinto. Si ustedes me hacen solo eso, está mal, es desaprobado porque no tiene sentido hacer esto. ¿Qué tiene de particular este lote? Que cuando él le piden una copia, public, elemento, campo, get, copia, filtro, ff, si a él le piden una copia, dijimos que él no se copia. Return, Hay que devolver null. listo. Solamente Ay, esto. sí, es fácil era y yo me compliqué tanto. Sí, este era fácil, por eso. Era fácil porque no había que hacer copia, no había que hacer nada, justamente porque nos pedía que la copia sea nula. Yo no sabía dónde poner el lote privado en el diagrama para que no me tomara la copia. Claro. No me di cuenta que podía Pues, devolver null. claro, es que vos si te dicen no, no haces esto, es que significa que si yo le invoco el método, no me devuelve, o me devuelve algo vacío, o me devuelve un valor particular. ¿Sí? Siempre que me digan eso es que cambia el método. Claro, Eso, yo no me di cuenta que lo podía hacer que devuelva vacío. claro. Entonces, donde yo lo ubicaba me tomaba Te el... molestaba. Claro. Donde fuera molestaba. Bien, tenemos lote privado. Cultivos especiales. Poseen un nombre, una lista de características, un rendimiento por metro cuadrado y un valor de mercado por tonelada cosechada. Hasta ahí, rendimiento, valor, nombre y lista de características es cultivo. Si yo no tuviera esto, no es nada nuevo, no tengo que hacer nada. Pero me dicen que estos cultivos se pueden incluir en las copias. Bien, pero el cálculo de su valor de mercado se realiza de manera particular. ¿Y qué me dice? O sea, me está diciendo que es un cultivo, pero que cambia la forma en que se calcula el valor de mercado. Y me dice, si el cultivo se llama maíz, el valor es 1000, en otro caso 500. Si en su lista de características aparece la palabra importado, el valor es 200, en otro caso 1000. Si el rendimiento esperado supera los 500, el valor es 1500, en otro caso 400. Si el nombre es soja y su rendimiento más de 300, el valor 2500, en otro caso 405. Es posible que a futuro cambien los criterios utilizados para determinar el valor de estos cultivos, pero la forma de cálculo se mantiene, aunque los valores numéricos pueden cambiar. ¿Qué hay que hacer primero? Y miremos la forma. Fíjense que todos son sí, 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 un sí, pues el valor, ¿ven? Si tal cosa, el valor es este. 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 Otro caso, en otro caso, que sería si no, en otro caso, otro valor, en otro caso, en otro caso. ¿Sí? Entonces ahí nos separamos. Entonces, ¿qué nos queda? Si lo tuviéramos que programar esto sería, lo voy a poner por acá en igual. Si, if, pasa algo, return valor 1, Claro. si no, return valor 2. ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo. Si pasa algo, un valor y si no 2. ¿Sí? Porque acuérdense, no me van a poner 1000, 2000, 3000, 4000. No, pónganme un atributo. Este le llamo valor 1, valor 1, valor 1, valor 1 y al otro valor 2, valor 2, valor 2. Ahora nos queda saber qué es esto. ¿Y qué es esto? El maíz se llama maíz. La lista de características tiene importado. El rendimiento supera los 500. ¿Ya le hicimos algo parecido? Son Esto condiciones o filtros. Entonces, si filtro cumple él, ff.cumple, dis, si cumplo con un filtro, me devuelve un valor. ¿Estamos ahí? Sí. Entonces, más o menos entendido lo que hay que hacer, ahora hay que implementarlo. ¿Sí? Entonces, Pero pasa a ser una clase nueva, ¿verdad? Porque yo lo que le una voy a clase cambiar es el nueva, valor. cultivo especial, Pues, porque cambia la forma en que calcula el valor. ¿Qué hereda de cultivo? Tiene todo lo de cultivo y cambia, y acá es importante esto, cambia la forma de calcular el valor. Con lo cual, si cultivo me decía
get valor total, así, yo tengo que cambiar ese, no le puedo cambiar otra cosa. Esto lo tengo que cambiar. ¿Qué dijimos? Si ff.cumple this, devuelve un valor. Un valor 1. Si no, return valor 2. Devuelve valor 2. Ahora, ¿qué pasa? Tengo error. ¿FF qué es? Es la condición. ¿Y quién tiene esa condición? Y la tiene que tener el cultivo. Entonces le agrego un private, filtro, lo llamé, condición. Le agrego un private, valor 1. Y le agrego, me faltó un doble, porque son valores. Y le agrego private doble, valor 2. Obviamente esto que me lleva a que necesito un constructor también con esos valores. El que más me interesa es ese. Source, generar constructor. Me interesa este constructor con todo, más que este. Le creo, obviamente tengo un filtro, condición y valor, le agrego get y set, porque son atributos. O lo extra que me aparece, ustedes me ponen get y set al lado y listo. Y este es el importante. Cambia el valor total. Un error común que la mayoría hace es pasar el filtro por condición, el filtro por parámetro. ¿Qué pasa si lo paso por parámetro? El usuario lo está decidiendo. Y acá me dice que el cultivo donde me quedó todo esto, acá no está bien. El cultivo es el que lo tiene, la forma de calcular. O sea que el cultivo tiene algo, no el usuario dice cómo calcular el cultivo. Entonces, a partir de eso, vamos a sacar esto de acá, acá. Yo le pongo como atributo, no tengo que cambiar. Además, si yo le agrego un parámetro al get valor total, no estoy sobreescribiendo el de cultivo, estoy creando uno nuevo, con lo cual sigue teniendo un get valor total sin parámetro que me saltea todo lo que yo haga. ¿Se entiende hasta ahí esto? Sí. Era esto nada más, era agregar esto. Toda la complejidad radica en hacer este análisis que hicimos recién, que son lo mismo, que se utilizan los filtros o condiciones. Y fíjense que si tiene un valor, pongan un atributo. Quedaron todos iguales, valor 1 y valor 2. Y esto que era distinto, en realidad, el truco era darse cuenta que es una condición, un filtro. Y ya lo tengo resuelto ahí. Algo que me falta, se pueden incluir en las copias. Como se pueden incluir en las copias, tengo que redefinir el getCopia. ¿Por qué? Porque si yo no cambio el getCopia, le piden la copia a un cultivo especial, no tiene implementado acá, va y lo busca en el padre. ¿Y el padre qué hacía? Get new cultivo. Y yo no quiero que haga new cultivo. Entonces, cambio la copia de vuelta en cultivo especial diciendo que lo voy a crear. Cuando yo lo creo, acá ¿qué va a hacer? Es exactamente igual si él cumple, porque como él es un cultivo va a usarse, pero en vez de acá cultivo, digo cultivo especial. Y le debería pasar, ¿qué más? Cultivo especial, recibía rendimiento, Los dos valores, valor 1 y valor 2, no. La condición, valor 1 y valor 2. Y ahí tengo el constructor hecho. Ahí, hasta acá, estaríamos recontentos que hicieron la escritura de todo. ¿Qué pasó? Son iguales los dos. Este y cultivo, ven que acá está marcado, si yo no lo marco, cultivo especial. ¿Y cultivo qué tienen de distinto? Sí, no, los atributos que le pasaste, los que tenía el constructor de El cada new. uno. Esto nada más lo único distinto. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si me doy cuenta que son iguales, esto, control X en mi caso, this.getCopia simple, getCopia simple, y acá le agrego un método solamente a cultivo, public cultivo, getCopia simple, y lo que me corté, digo, devuelve eso, return new cultivo. Fíjense que en los papeles estoy haciendo lo mismo. ¿Qué tengo de bueno ahora?
que cuando le pidan copia cultivo especial, yo lo que voy a hacer es no cambiar, no sobreescribir el método, no hago nada, lo borro. Entonces se busca en el padre, ejecuta el del padre, y cuando viene acá y dice this, ¿se acuerdan que yo decía que this vuelve a empezar desde abajo? Vuelve a empezar desde abajo, entonces yo cambio, en vez de la copia simple. Pongo copia simple y en vez de devolver new cultivo, acá pongo new cultivo especial. Entonces, ¿qué va a hacer? Viene a cultivo dice this, el this vuelve a empezar en cultivo especial, y en vez de hacer un new cultivo, hace un new cultivo especial. Vuelve después acá, le agrega las características y devuelve la copia. Esa es la frutillita y es la forma que te tengo que decir yo para que les quede en el video. No se me ¿Estamos ve ahí? sentido. A ver, si me hacen los dos copias, el error común era que o no hacían la copia o hacían las dos copias iguales. Es un detalle nada más, pero bueno, ya que estaba lo agregamos bien. Sí, está bien. No, la verdad, igual yo en esa parte ya no me estaba dando la cabeza. Pero no se me hubiese ocurrido nunca esa idea de sacar el método para atrás. No. Bien. Sí, ese es, por ahí el de copia siempre tiene esa particularidad de que son todas iguales las copias, solamente el new cambia. Entonces, como me cambia el new ese lo pongo en un método. Fíjense que siempre la idea es la misma en objetos. Tengo un problema, lo pongo en un método. Si quiero poder cambiarlo, en vez de un método lo pongo en un objeto. Y ahí ese objeto lo puedo cambiar. ¿Qué nos queda? Un filtro nombre, que hereda de filtro. ¿Qué sería el filtro nombre? Tiene que tener un private string nn con su get y set, y acá diría si el cultivo punto get nombre punto equals o contiene nombre, no me acuerdo cómo era, al nombre nn. Listo, si lo contiene ya está. Tengo el filtro por nombre. Filtro por característica. Que hereda de filtro también. Que tiene un string. Característica. String característica. Acá hay, más que nada para esto, cuando llego a hacer acá, digo cc. ¿Tiene característica? Le pregunto. Carac. Y fíjense que ahí no está porque justo no hicimos nada para las características. ¿Se acuerdan cuando hicimos el cultivo? No lo hicimos, solamente le hicimos el add. Sí. Entonces venimos acá y le decimos public boolean tiene característica string cc, y como es un string no tengo que hacer mucho, return características punto contiene contains cc, si contiene esa característica. Ahí. Si la contiene directamente, si adentro de la array list está, listo, yo tengo el filtro característica. New, filtro valor, no me acuerdo cómo preguntabas, pero bueno. De valor y de rendimiento. El valor y rendimiento, filtro valor, que hereda de filtro. Ahí no me acuerdo si decía. Los dos son si es superior a. Supera, el rendimiento es mayor, o sea que tengo un mínimo, private doble mínimo, y pregunto si el rendimiento de... No, dije valor, ese era el rendimiento. Rendimiento, ¿cómo decíamos del valor? El valor sea superior a 1500, ¿está bien? Entonces digo, al cultivo punto get valor, valor total, es mayor el mínimo que yo puse. Ahí tengo uno. El filtro rendimiento va a ser parecido. Es más, va a ser casi lo mismo. New filtro rendimiento. Que hereda de filtro. Sería todo igual. Tengo un mínimo, pero en vez de pedir el valor, pido get rendimiento. Y acá me quedó mal el conductor, sería rendimiento.
constructor vacío no hace falta hacerlo, lo puedo borrar. Get, este era get. Rendimiento mayor que el mínimo. Que nos queda el filtro AND, que era de filtro. Y el último ya más o menos lo mismo de siempre, ¿no? Pero bueno, tiene dos filtros, F1 y F2, private. Y el AND es parecido al composite, pero con dos en vez de un array list. F1.cumple CC y F2.cumple CC. El OR va a ser lo mismo, pero simplemente que acá vamos a tener que agregar las dos barritas de todo. Las dos barritas. Y el not tiene uno solo y devuelve not F.cumple CC. Este sería el not. Not, este sería el not. Es así. No cumple CC. Claro, los filtros eran todos sobre cultivos. Los filtros son todos sobre cultivos. No sobre elemento lo usé para otra cosa. No sobre elemento campo. ¿Qué me complicaba? Si lo hacían sobre elemento campo, el problema que iban a tener era que tenían que hacerlo de golpe sobre características. Y nosotros, el elemento campo, no tenía características. El valor lo podemos hacer. El nombre lo podemos hacer. El rendimiento no estaba. No pusimos rendimiento. Tampoco se podía hacer. No ese. Miren, de acá. No se te escuchó ahí, Luis. El rendimiento falta. Dice, se divide en lote, El rendimiento es la suma de rendimiento esperado de los cultivos sembrados. ¡Apa! Nos faltó ese. ¿Qué nos faltó entonces acá? Es parecido, el rendimiento como abstracto. En el cultivo te devuelve el rendimiento. Y en el campo es la suma. Es muy parecido a lo que fue el inicio del valor total. El más simple de todos sería. Nos falta en el campo, pues ahí ya estaba hecho, no me dio error. Control B, doble get rendimiento. No lo habíamos hecho, al final me salté esa línea. Y sería muy parecido a lo que hicimos acá, en vez de cantidad, esta primera parte. Claro. Pero, si estoy haciendo el rendimiento, en vez de pedir el valor, pido get rendimiento. Controlen siempre bien los tipos. Y el orden siempre es parecido. Devuelvo suma y ahora sí, tengo get rendimiento con todo. Claro. ¿Dudas, consultas de cómo se resolvía? No, yo ahí igual lo había intentado hacer un poco, ahí corregí algunas cosas. Genial. Bien, ahí corto la grabación, así nos queda. Acá. Detener grabación, así ya queda, después lo subo.